Las preferencias abarcan en general diferentes campos de comportamiento de la propia aplicación. Voy a presionar la tecla de Control K, Comando K si estoy en un Mac, y voy a entrar dentro de lo que sería la configuración de esas preferencias. Vamos a dejar General, Interface y Sincronización de configuración atrás y vamos a continuar con la administración de archivos. En este caso en concreto, todo lo que yo pueda configurar en estas preferencias va a estar relacionado directamente en cuál es el manipulado de los archivos que yo abra en Photoshop, dependiendo de una serie de comandos que puedo activar o desactivar. De entrada, siempre me dice que puedo guardar, en este caso, en la carpeta original. Esto quiere decir que cuando yo abra una fotografía y le diga guardar, de forma interna, el archivo va a ir a buscar esa carpeta en concreto, y no la última carpeta con la que estuvo trabajando. También puede guardar en segundo plano. Esto quiere decir que si un archivo es muy pesado, yo puedo continuar trabajando con él mientras le estoy diciendo que guarde. Y los 2, 3, 5 minutos que tardaría en guardar no son de espera mía cara al monitor, sino que yo puedo continuar mis procesos de trabajo mientras, en segundo plano, se está guardando el documento tal y como estaba en ese momento, sin las modificaciones que yo estoy haciendo a cada momento. Desde la versión anterior existe la posibilidad de recuperar archivos cuando se cuelga el ordenador. En este caso en concreto, por ejemplo, me está diciendo que cada 10 minutos haga ese fichero de respaldo. Si a nosotros se nos colgara la aplicación, podríamos perder como máximo los 10 últimos minutos de trabajo y no todo el trabajo si no hemos guardado el documento. También vamos a poder configurar cómo queremos que guarde la previsualización del trabajo que estamos realizando, así como si queremos que la extensión la escriba en mayúsculas o en minúsculas. Por otro lado, siempre hemos hablado del archivo RAW como archivo de cámara, y aquí tenemos una serie de preferencias a la hora de configurar esas preferencias de RAW. Si yo activo aquí este icono, tengo ya un flujo de trabajo única y exclusivamente para trabajar con los archivos RAW, donde vamos a poder decirle cómo queremos que se comporte y cómo queremos que realice las operaciones pertinentes. Voy a cancelar y sigamos. Aquí, en este último punto, encontramos una cosa que es bastante interesante. Es guardar el archivo como PSD o como PSB. En este caso, mi consejo es que si no sabéis cómo configurar uno u otro, dejar que os pregunte. Pero la respuesta va a depender de lo que vosotros queráis hacer con el archivo. Si lo que queréis es que un archivo sea lo más compatible posible, incluso con versiones anteriores que no tienen capacidades que las nuevas versiones tienen, es interesante que lo guardéis siempre con el formato PSB. Aunque exteriormente va a ser un PSD sin más, al añadir esta pequeña extensión a mayores, lo que hace es compatibilizar el resto del documento con la aplicación que lo vaya a abrir. Eso quiere decir que mi imagen tiene una cantidad de capas o de canales que las versiones anteriores no son capaces de soportar. El documento lo va a abrir igual, simplemente va a obviar y va a eliminar, tanto de la visión como del documento, esa información que no es capaz de traducir. De este modo, en algunos casos vamos a poder reutilizar la información, en otros evidentemente no. Pero de esta manera vamos a poder también abrir en versiones anteriores mi documento. Si nosotros continuamos, tenemos la lista de archivos recientes que pueden aparecer aquí en el menú desplegable cuando tenemos archivos recientes. ¿Veis? Aquí aparecería una lista con un máximo de 20 archivos. Por otro lado, tenemos el rendimiento. Aquí vamos a gestionar las memorias que tengamos conectadas a nuestro ordenador, así como la tarjeta gráfica o las opciones de pasos atrás o comandos Z que podemos hacer. Aquí tenemos que tener muy en cuenta de equilibrar un poco toda la información, si no consumiremos muchos recursos informáticos. En este panel lo que hacemos es asignar la cantidad de memoria RAM disponible para utilizarla con nuestro ordenador. Aquí asignamos el disco de memoria virtual con el que vamos a trabajar. Si tenemos más de un disco instalado, siempre es interesante que el documento esté guardado en un disco y la memoria virtual esté en otro. Lo tendríamos que gestionar básicamente de esa manera. En esta parte de aquí vamos a gestionar tanto la información de caché, es decir, esos últimos datos que se han introducido, como el historial,
los pasos atrás que yo voy a poder deshacer cuando estoy trabajando con Photoshop. En este caso podríamos pensar y decir, bueno, pues en lugar de 20 vamos a poner 200. Lo único que ocurre es que eso va a consumir mucho requerimiento de memoria y va a ralentizar mis procesos. Cuantos menos estados de historia tengamos, mucho más rápido en general va a ir la aplicación. Y por último, aquí vamos a ajustar el procesador gráfico o la tarjeta gráfica que tengamos conectada para optimizar su forma de trabajo. Este caso es mucho más concreto, ya que aquí solo vamos a configurar la punta de los cursores, es decir, cómo queremos que se comporte el cursor, que tenga esa forma o tenga esa. Vamos a poder cambiar o permutar entre ellas cuando estemos dentro de la aplicación con el bloqueo de mayúsculas. De esa manera conmutaremos la que tengamos de estándar por la de preciso. Aquí vamos a poder hacer lo mismo. O incluso vamos a poder tener la punta del pincel con cruz o la cruz solo al pintar. Vamos a dejar el estándar y la previsualización del pincel también vamos a poder cambiarla a otro color diferente. En la transparencia y gama lo que vamos a hacer es cómo mostrar las zonas que son transparentes, ya que si las dejáramos blancas podría llegar a confusión. De este modo estamos buscando qué tipo de cuadrícula queremos, de mayor, menor tamaño e incluso de qué tonalidades la queremos. Así como el aviso de gama, que es mostrar los colores que están fuera de las posibilidades de impresión, qué color queremos que lo pinte, cuando nos tiene que mostrar ese aviso. En el siguiente paso tenemos las unidades y reglas, es decir, qué queremos que utilice como unidades. Cuando estamos hablando de las reglas vamos a poner aquí centímetros o pulgadas, lo que estéis más acostumbrados a trabajar, y los textos en puntos, en píxeles, el tamaño de columna que tiene nuestra imagen para poder generarlas a través de las columnas, así como la resolución de los documentos nuevos, tanto para impresión como para pantalla. Aquí, esto es una configuración histórica que continúa con Photoshop, ya que nosotros vamos a poder trabajar de diferentes formas. Con ello quiero decir que normalmente 72 puntos por pulgada es el estándar que se está poniendo para las pantallas, aunque realmente haciendo el cálculo matemático serían 72,27 puntos por pulgada. Lo único que ocurre es que normalmente siempre trabajamos a 72 puntos por pulgada porque de esa manera eliminamos los decimales y los procesos son mucho más rápidos, aunque en lugar de eliminarlo continúa estando con la aplicación. La siguiente configuración va a marcar cómo se van a comportar las guías inteligentes, las cuadrículas y los sectores para trabajar con ellos con un color determinado y un comportamiento determinado. Verdaderamente, como estáis viendo, ninguna de estas configuraciones hace nada sobre la imagen. Simplemente configura la aplicación para optimizarla a lo que nosotros necesitemos a la hora de trabajar. Por otro lado, tenemos los plugins. Los plugins lo único que son los diferentes filtros que tenemos en este menú desplegable y aquí me va a permitir configurarlos como yo quiera. Recordemos que los cambios que yo haga también se van a ver cuando reinicie Photoshop, pero voy a poder agrupar o desagrupar las galerías de filtros y voy a permitir también que existan o no dentro del panel extensiones para las conexiones a Internet y la carga de paneles externos. Por otro lado, la configuración de la herramienta de texto, cómo queremos que esa herramienta se comporte a la hora de escribir los textos con mi aplicación. Y por último, dentro del sector de los 3D, cómo queremos que trabaje con ese sector. En este caso, configuramos cuánta RAM queremos asignarle de la tarjeta de memoria. Por otro lado, aquí tenemos en las superposiciones de 3D cómo queremos también que se comporten en cuanto al color y la visualización que tengan, el tamaño del plano de tierra. También tenemos la interpretación interactiva para la visualización que nosotros hagamos de los elementos en 3D que vayamos generando, etcétera, etcétera. Todo esto es la configuración del módulo 3D. Como podemos ver dando un repaso a las preferencias, están sectorizadas por diferentes bloques. Cada uno de esos bloques se puede gestionar independientemente y podemos configurar aquellos que más uso tengan y que nosotros en un momento dado queramos que se comporten de una manera determinada. Recordemos que tenemos la posibilidad de amoldar al máximo la aplicación a nuestra forma de trabajar o a nuestra forma de entender los diferentes elementos.
y no tenemos el por qué en algunos casos cambiar nuestra forma de pensar para adaptarnos nosotros a la aplicación.